população latino-americana. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas nos últimos anos, principalmente em virtude da pressão americana sobre a ilha, o regime socialista se mantém firme e forte. Diferentemente do leste europeu, o socialismo cubano não veio em cima de um tanque soviético, mas partiu do próprio povo. A defesa dos direitos sociais é uma das principais metas nacionais. Inúmeras políticas públicas, implementadas durante esses 51 anos, vieram garantir um nível de bem-estar satisfatório a toda a população. A crise das políticas econômicas neoliberais nas últimas décadas fez o mundo prestar uma maior atenção aos modelos alternativos. Nesse sentido, o lugar onde mais se fez sentir a ausência do Estado, América Latina, é onde agora ele renasce com novo vigor, reorientando seu papel na regulação dos mercados, de modo a garantir uma maior segurança e estabilidade à sociedade. Bom, com o intuito de apresentar algumas dessas outras perspectivas de políticas públicas, sociais e de relações internacionais, que não as canônicas em nosso campo de estudo, convidamos o representante oficial da República de Cuba em São Paulo, o embaixador Lázaro Mendes Cabreira, que já foi funcionário municipal da Associação de Jovens Rebeldes e posteriormente da União de Jovens Comunistas, formado pela Escola Profissional Técnica de Rostov-do-Don, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, formado pelo Instituto Superior de Relações Internacionais de Cuba, Raul Roa Garcia, em 1974, foi coordenador do Departamento dos Balcãs na Direção Europa do Ministério de Relações Internacionais de Cuba e atuou como representante cubano na Polônia, Hungria e Romênia, sendo nesta última o embaixador extraordinário durante os anos de 2000 a 2005. Atualmente é cônsul-geral de Cuba em São Paulo, com o título de embaixador. E também o professor Dr. Pedro Fassoni Arruda, do Departamento de Ciências Políticas da Faculdade de Ciências Sociais da PUC São Paulo, formado em Direito e doutor em Ciências Sociais, também aqui pela PUC. O professor Pedro atualmente ministra a disciplina optativa em nosso curso Política Brasileira de 1988 a 2010, tem como área de pesquisas o imperialismo, a política brasileira e ideologias e lutas sociais. Nós reconheceremos então primeiro o senhor cônsul, senhor embaixador. Em seu pronunciamento, nós temos um horário um pouco mais delimitado que a palestra de segunda-feira, então nós pretendemos acabar hoje às 9h15 devido a um compromisso que o senhor embaixador possui. Muito obrigado a todos pela presença uma vez mais. Nós estamos passando a lista de presença, pedimos que vocês assinem e, como discriminado na própria lista, que enviem para o e-mail inscrito nela os seus dados para que nós chequemos com a lista e imitamos os certificados. Senhor embaixador, por favor, fique à vontade. Buenas tardes a todos y a todas. Debería haber dicho buenas tardes a todas y a todos. Porque primero, siempre, y eso se lo recomiendo a los caballeros, tenemos que tener presente a las damas y después a los caballeros. Yo me voy a referir a calidad de vida y desarrollo social en Cuba y posteriormente un poco sobre la cuestión de trabajo que estamos haciendo en conjunto con otros países en América Latina, la integración latinoamericana, o lo que nosotros, por lo menos en Cuba, consideramos que debe ser la integración de los países latinoamericanos, de los países en general, pero bueno, nos ocupa más el área, el ámbito de la América Latina. Fidel, el expresidente de Cuba y comandante en jefe todavía de la Revolución Cubana, planteaba en una ocasión que hambre, miseria, enfermedad, ignorancia, desempleo, falta de oportunidad, falta de seguridad, desigualdad, desesperanza, son las palabras con las que se podrían resumir las condiciones de vida de una gran parte de la población actual del planeta. Esto lo dijo hace unos cuantos años atrás y tiene una vigencia tremenda. Todavía, lamentablemente, todas estas cuestiones se mantienen en una amplia zona del planeta Tierra. La calidad de vida segura y sostenible, la seguridad del ser humano es lo que más cuenta en la calidad de vida.
Los hombres tienen derecho a esa seguridad, no solo a estar defendidos de los daños evitables, sino también a estar libres del temor a esos daños. O sea, cuidar al hombre no solo de los daños que puedan sufrir, sino cuidar al hombre también del temor que puedan tener por esos daños. La seguridad personal está vinculada estrechamente a la seguridad social, económica y del medio ambiente, así como a la paz y seguridad nacional e internacional. Estos son conceptos básicos para la calidad de vida y la seguridad y la sostenibilidad de esta. Para que las necesidades de los seres humanos puedan originar una acción que las satisfaga, es necesario expresarlas en forma de derechos, acorde a las exigencias de los individuos. Es por ello que internacionalmente estos derechos están recogidos por la Organización de las Naciones Unidas, o sea, por la ONU, recoge estos derechos en la legislación internacional. Los derechos a la vida y a la seguridad personal son fundamentales. Para liberar a los hombres del temor, se ha asignado a los estados el deber de hacer respetar la ley y el orden y garantizar la seguridad de la nación. Todos los estados tienen el deber de garantizar el derecho de las personas, pero también garantizar que las personas se sientan seguras y no sientan temor. Esto es una cuestión inalienable a cualquier estado del mundo. El derecho a estar protegido contra el hambre es una necesidad básica y está reconocido explícitamente en la Declaración Mundial sobre la Alimentación del año 1992. La educación como derecho fundamental es también indispensable para poder acceder a un determinado nivel de calidad de vida, a permitir a los seres humanos responder muchas de sus preocupaciones materiales, sociales y sociológicas. El derecho a la salud ha sido interpretado como un derecho a condiciones sociales y de medio ambiente que favorezcan la buena salud. Las obligaciones de los gobiernos relativas al derecho al trabajo están contenidas en el Convenio 122 sobre política de empleo, adoptado en 1964 por la Organización Internacional del Trabajo. Pudiéramos seguir a hablar, decir muchísimas cosas en relación con los derechos a los cuales están obligados los gobiernos a garantizar a la población de sus países. Sin embargo, todos sabemos perfectamente que no es así siempre, ni es así en todos los casos. Los derechos a la calidad de la vida reconocidos en los instrumentos jurídicos de la Organización de las Naciones Unidas son, y les voy a señalar unos cuantos: derecho a la dignidad, derecho a la vida, seguridad personal, ausencia de temor, derecho al trabajo, calidad del trabajo, pleno empleo productivo, seguridad social, permiso por maternidad, protección a la familia, alimentación suficiente, nutrición materna, salud, acceso a los servicios básicos médicos, cuidados pre y postnatales, educación sanitaria, enseñanza primaria, obligatoria y gratuita, posibilidad de enseñanza secundaria, vivienda digna, igualdad de sexo, derechos políticos, participación, etcétera, etcétera, etcétera. Es una larga y amplia, etcétera, de los derechos a que tiene el ser humano para la calidad de vida. Ahora, ¿cuáles son los logros de las políticas sociales aplicadas en Cuba? Me voy a referir un poco a qué es lo que había, con qué nos encontramos en Cuba el 1 de enero de 1959. Dice: desde el asalto al cuartel Moncada en 1953 y en el alegato de defensa del comandante Fidel Castro, se llamó la historia Maxor Verá, estuvo presente el objetivo supremo de la Revolución Cubana de alcanzar progresiva y sistemáticamente el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, partiendo de la premisa de que el crecimiento económico no es una finalidad en sí mismo y que el desarrollo económico y social han de marchar juntos, han de marchar de la mano. Antes del 1959 se resumía la situación social en que estaba sumido el país de la manera siguiente, y presten atención:
¿Qué es lo que había en Cuba antes del 1 de enero de 1959? Había un estado de pobreza generalizado y en proceso de crecimiento. Una alta polarización en la distribución de los ingresos. El 20% de la población más rica recibía el 58% de los ingresos, mientras que el 20% más pobre recibía solo el 2% de los ingresos. 24% de la población activa se encontraba desocupada, o sea, 24% de desempleo. Alrededor de 60% de los trabajadores asalariados y por cuenta propia tenían un ingreso inferior al salario mínimo vigente, cerca del 60%. Seguridad social, además de ser insuficiente, solo protegía 50% de los trabajadores y había una ausencia total de la asistencia social. Si no me dan agua, ahorita no puedo hablar. ¿Entienden el español? Un poco de agua. La seguridad social, además de ser insuficiente, protegía, como les decía, solo a la mitad de los trabajadores. Se carecía de un sistema de atención a la salud que posibilitara el acceso de toda la población. Habían muchas enfermedades. La descomposición social se evidenciaba en la proliferación del consumo de drogas, la corrupción y la prostitución, entre otros vicios. No se garantizaba el acceso a la educación. Situación habitacional era muy crítica. La infancia, los ancianos y los discapacitados estaban desprotegidos. Prevalecía la discriminación por el color de la piel y por sexo, y los sectores menos favorecidos no tenían participación en la vida social. Por supuesto, todas estas cuestiones hicieron que en Cuba, antes de 1959, se produjera una revolución. Estaban creadas todas las condiciones objetivas y después se crearon las subjetivas para que tuviera en efecto una revolución y que además esa revolución triunfara y triunfara en un periodo relativamente corto, como sucedió en Cuba, que en menos de 2 años se hace la revolución y se triunfa la parte insurreccional de la revolución. Ahora, desde el mismo inicio del triunfo de la revolución se concibió la calidad de vida unida a la satisfacción de necesidades materiales, sociales, psicológicas y espirituales del hombre. Desde el mismo principio se concibió así. Los logros de las políticas sociales aplicadas dan respuesta con creces a todos y cada uno de los derechos y calidad de vida. Cuba, durante todo el proceso revolucionario, ha trabajado por el desarrollo social, político y económico, bajo el principio del derecho para todos de justicia social y equidad y por garantizar la necesidad básica de la población. Los derechos de los niños, de la mujer, de los ancianos, de los discapacitados, el hombre y la familia sin distinción de ciudadanos. En este marco, un primer logro fue la eliminación de la inseguridad del ciudadano en cuanto a su integridad física, que eso es básico, es fundamental en cualquier sociedad. La inseguridad que puedan tener las personas de su integridad física. Se trabajó mucho, se trabajó duro en relación con eso. Al eliminarse las prácticas represivas que caracterizaban a los gobiernos anteriores. Porque ustedes saben que en Cuba la característica del triunfo de la revolución fue la destrucción total del régimen dictatorial de Fulgencio Batista y no la destrucción, pero sí la eliminación del ejército constitucional que hasta ese momento existía y se cambió por otro ejército, salvo algunas personas que de integridad, digamos, moral y ética que estaban en ese ejército y que se mantuvieron posteriormente en él. La integración social de la sociedad cubana se basó en los siguientes principios, y subrayo la palabra principios. Su carácter democrático al apoyarse en la participación y acceso real de la población en su formulación e implementación, al situar al hombre como objeto y sujeto de ese desarrollo. Igualdad de oportunidades y de trato en el acceso al empleo, los ingresos y servicios básicos.
y acceso universal y gratuito a los servicios de educación y salud. Y subrayo, universal y gratuito. El acceso a estos dos derechos básicos de cualquier ser humano, que es el derecho a la educación y el derecho a la salud. Al logro de este objetivo contribuyeron la eliminación de la discriminación por el color de la piel y por sexo, lo que queda refrendado en el artículo 42 de la Constitución de la República de Cuba, donde se señala, y cito textualmente, la discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen, nacionalidad, creencia religiosa y cualquier otra lesiva a la dignidad humana, está proscrita y es sancionada por la ley. Pero no solo porque está en la Constitución, no solo porque lo sancione la ley, sino porque también se llevó a efecto un proceso de educación a la población para que esto que está en la Constitución se cumpliera satisfactoriamente. Incluso en la etapa de crisis de los años 90, que nosotros los cubanos lo denominamos como periodo especial, que de especial no tenía nada. Era un periodo en decadencias absolutas, pero para nosotros era algo especial, algo que desconocido, le llamamos periodo especial. Se puso en práctica entonces en ese periodo una estrategia para enfrentar la difícil situación creada como consecuencia de la desaparición del campo socialista y con vistas a lograr los objetivos económicos con el menor costo social posible, cuyas medidas transcurrieron por un amplio proceso de consulta popular para alcanzar consenso. Nos hemos dedicado desde el mismo triunfo de la revolución al consenso. No se toma una sola medida, ni una sola medida que tenga que ver con la población que no sea sobre la base del más amplio consenso de discusión, digamos, con los sectores que van a participar, si es en relación con la tierra, si es en relación con la producción agrícola, el consenso con los que trabajan la tierra, el consenso con los campesinos. Si es una ley que va a afectar o que va a mejorar, no va a afectar siempre, digamos, el sector de la educación, con todos los que trabajan en la educación, pero con los estudiantes también, y en primer lugar con los estudiantes. Reuniones con todos para oír, anotar qué es lo que dicen, pero no solamente oír y anotar qué es lo que dicen, sino también para llevarlo después hecho forma de ley. A veces no todo se puede hacer, pero la inmensa mayoría de las cuestiones que se plantean sí se puede hacer. Y, por ejemplo, yo le puedo poner una ley importante que fue la tenencia de dólar, que para nosotros eso es un problema. Nosotros teníamos sancionado la no tenencia de dólar, pero llegó un momento en el periodo especial en que se hacía necesario que esa cuestión no continuara y se hizo una amplias reuniones con toda la población y se afectaba absolutamente a toda la población. Nosotros sabíamos que la legalización de la tenencia de dólar iba a traer desigualdades en la sociedad, porque había un amplio sector de la sociedad, o un sector de la sociedad que tienen familiares en el extranjero y estos extranjeros podían remesar, y eso iba a crear desigualdades. E iban a crear desigualdades que no eran desigualdades que se venían como consecuencia del trabajo de las personas. Pues no todos son iguales. Si yo me esfuerzo, si yo estudio, si yo trabajo, si yo tengo una profesión, yo tengo un trabajo y tengo un salario superior al que no estudió y al que se conforma con hacer cualquier cosa. No me refiero a esa desigualdad, me refiero a una desigualdad como consecuencia de que tengo un pariente que me está mandando dinero y por los problemas internos y demás. Pero esto se hizo sobre la base de un amplísimo consenso en la población y hubo aproximadamente cerca de 7 millones de personas entre trabajadores, estudiantes, amas de casa, etcétera, que participaron de estas asambleas y se tomaron una buena cantidad de opiniones. Hay algo importante que es que durante todo ese periodo especial no se cerró ni una escuela.
Todo lo contrario, se construyeron escuelas, se construyeron hospitales, se construyeron policlínicos, creció el número de los médicos de familia y de los médicos en general. La Revolución Cubana llevó a cabo una honda y excepcional democratización en todos los órdenes de la vida política, económica y social del país, y demostró que es posible hacer efectiva la idea de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nosotros, en nuestro sistema político, consideramos que es genuinamente democrático porque es un sistema de participación. La democracia cubana es una democracia participativa, no es una democracia representativa. En muchos países del mundo, incluido Brasil, en las elecciones, cuando se realizan las elecciones, la población, la única participación de la población es votar. O sea, poner el voto, y precisamente ustedes lo van a hacer ahora, el día 31, lo hicieron, y lo vamos a volver a hacer el día 31. Pero lo único que ustedes hacen es votar. Punto. Los partidos son los que se encargan de decir por quién votar. En Cuba no es así. En Cuba hay un solo partido, pero ese partido no postula a nadie. Y la ley electoral cubana es una ley de participación. Y son los mismos habitantes, los mismos trabajadores, americanos, estudiantes, etcétera, etcétera, los que proponen a sus delegados. Los proponen en asambleas populares. Y los proponen por sus méritos personales. No porque sea militante del partido o la juventud. No, eso está prohibido plantearlo en una asamblea. Todo el mundo a lo mejor lo sabe allí porque son vecinos, pero está prohibido. O sea, en ese momento de la nominación, eso no se toca para nada. Y de hecho hay muchos delegados nuestros y diputados que no son militantes del Partido Comunista, porque además también el Partido Comunista de Cuba no es un partido de masas, es un partido de selección. Y el Partido Comunista de Cuba tiene aproximadamente unos 600.000 militantes de una masa de personal adulto, hombres y mujeres, de varios millones de personas. O sea, lo que te da la idea de que es un partido de selección. Y así va subiendo las elecciones a delegados, para delegados de los municipios, para delegados de la provincia y para diputados, con una amplia participación fundamentalmente de la juventud. Y la juventud en este último ejercicio tuvo una participación magnífica en Cuba. Y las mujeres también. Y incentivamos incluso la participación de las mujeres para que las mujeres participen en el gobierno, para que sean, por ejemplo, el 43% de los diputados son mujeres esta última legislatura. El 67%, fíjense esta cifra, 67% de la fuerza profesional, cuando digo profesional, de nivel superior, son mujeres. Casi el 72% de los médicos son mujeres. El 23% son dirigentes. Ahí tenemos que trabajar más. La mujer dirige, a lo mejor la mujer tiene mano dura para dirigir, pero eso no es malo, eso es bueno. La mujer es mucho más organizada que el hombre. Y es mucho más organizada que el hombre, y lo vemos en la sociedad cubana. Es una sociedad hasta cierto punto machista, pero con una característica ética, que es que nosotros, de los españoles, aprendimos la cosa del patriarcado, del machismo. Sin embargo, de los africanos fue todo lo contrario. De los africanos nos llegó la parte del matriarcado, de la importancia de la madre en la familia, y nosotros le damos un valor muy grande a la mujer en cuanto a la familia y el papel de la mujer en la familia y en la sociedad, y no como reproductora nada más, sino como organizadora y como directora también. En Cuba, en estos momentos, el 36% de la población estudiantil es población universitaria. De poco más de 3 millones de habitantes que estudian
en las distintas... Les voy a decir ahora una cifra de los que estudian, porque en Cuba estudia prácticamente casi la mitad de la población, pero bueno, de verdad, oficial, en cursos dirigidos de primaria, de media, de adulto, de educación especial y educación universitaria, son poco más de 3 millones de personas, 36%, 36% de estas personas son de nivel universitario. Cuba en estos momentos tiene un potencial de graduados de nivel superior que sobrepasa el 1.000.000 de personas, en una población que no llega a 11,3 millones de habitantes. Tenemos más de 78.000 médicos, repito, 78.000 médicos. ¿Qué panorama encontró la revolución en la medicina cuando triunfa el 1 de enero? El 1 de enero había en Cuba, según el censo, 6.000 médicos. De esos 6.000 médicos, 3.000 emigraron hacia Estados Unidos. Fue una política de los Estados Unidos de tratar de que el personal técnico, capacitado, de nivel superior, etcétera, emigrara a Estados Unidos. Muy fácil, para ellos era muy fácil. Para ellos, si en Cuba un médico ganaba $800, ellos le pagaban 3.000. Para poner una cifra hipotética, ¿no? Y así ocurrió con todo y con todo. Y bueno, hay personas que no piensan en su país, hay personas que piensan más con el estómago que con la cabeza, y entonces bueno, la mitad de los médicos emigraron a Estados Unidos. Nos quedamos con 3.000 médicos, pero no solamente con 3.000 médicos, nos quedamos también con prácticamente con la mitad o con menos de la mitad de los profesionales que habían en el país. Pero a partir de esos profesionales, nacionalistas en unos casos, revolucionarios en otros, comunistas en otros, que ahora empezamos a trabajar. Tenemos 78.000 médicos. Eso saquen la cuenta, 78.000 con 11,3 millones, son 100 y piquito de médicos de habitantes por médico. De esos 78.000, más de 34.000 médicos son médicos de la familia. Cada médico de la familia, médico, enfermero de la familia, atiende a una población de aproximadamente unas 300 personas. Pero tenemos médicos prácticamente en todas las escuelas, en centros de trabajo. Y cuando yo digo médico de familia, por ejemplo, y es el ejemplo que yo pongo, que es el que más toca, el que más me toca a mí, en mi caso, que ya cumplí 60 años, yo tengo que ir al médico cada 6 meses en Cuba. Y si yo no voy al médico de familia, el médico de familia viene a buscarme a casa. Me toca la puerta y me dice, óigame Lázaro, ¿usted qué le pasa? Digo, no me pasa nada, estoy perfectamente bien. Dice, no, por eso lo tengo que decir yo, no usted. Y me obligan a que tenga que ir allá y hacerme determinados análisis que me hago yo en el Ministerio de Relaciones Exteriores como funcionario antes de salir, que es un chequeo completo, pero tengo que llevarle los papelitos, decirle, ya yo me lo hice, para que no me vuelvan a inyectar, porque sabes que los hombres tenemos miedo a las inyecciones, que es terrible eso. Entonces, para que no nos inyecten, sin embargo a veces se nos olvida, pero ese es el papel del médico de familia. Ir allá, una gestante, una mujer que está embarazada, tiene por obligación que hacerse 18 consultas médicas en el periodo de gestación. Puede que sean más, pero nunca pueden ser menos, y para eso está el médico de la familia, para llevarla, para hacerle las pruebas, etcétera, etcétera. Y estas son cosas que, por lo menos en el caso nuestro, ha sido de mucha utilidad. El 100% de los niños con problemas para la educación especial, el 100% está en escuela especial. Un estudio genético que se hizo en Cuba, en todo el país, que lo hicimos, creo que lo terminamos ya en Ecuador, que casi se está terminando ya en Venezuela, que se está terminando también en Nicaragua, que se está terminando también en Bolivia, ese tipo de estudios genéticos para toda la población que da un resultado increíble para saber dónde están los problemas, qué tipo de problemas hay en la población y cómo se tratan
esos problemas. Eso se hace con especialistas nuestros, por supuesto con especialistas también de estos países, pero fundamentalmente con especialistas cubanos. Y por eso nosotros tenemos en estos momentos todos los niños están en eso. ¿Qué quiere decir? Que hay escuelas, bueno, están las escuelas también, pero hay niños, por ejemplo, que no pueden porque están en la casa y por problemas de locomoción y por otros problemas también especiales, y entonces lo que hacemos es capacitar a la madre, y la madre es la profesora de ese niño, está en la casa y por supuesto se le paga un salario. Igual que el principio de que no puede haber un niño que no vaya a la escuela, todos los niños tienen que estar en la escuela, y la educación obligatoria es hasta el grado 9. Todos los niños en la escuela, grado 9, tenemos un niño que está en las montañas, que no, prácticamente el acceso es nulo, no llega allí la electricidad. Bueno, pues allí se pone un panel eléctrico de central fotovoltaica por sol, se le pone allí su televisor, la computadora, todo, y allí va un maestro a darle clase a ese niño. Y tenemos 32 escuelas que tienen un solo alumno. Porque si somos consecuentes, tenemos que cumplir con el principio de que no puede haber un niño que no tenga escuela. Entonces, para ser consecuentes, entonces, tenemos que hacer eso. Pueden algunas personas decir que esto es un gasto tremendo. Nosotros, en cuanto a la educación y la salud, no consideramos esto como gasto. Esto es una inversión. La salud del pueblo, lo que usted pague por la salud del pueblo es una inversión, igual que lo que pague en la educación y en la preparación de la población es una inversión, porque el país que tenga una población saludable y una población culta es una inversión tremenda. Y ahí que nosotros decimos cuál es el principal capital que tiene Cuba: el hombre, el ser humano. Ese es el mayor capital que tiene la revolución desde hace buen tiempo. Hemos trabajado mucho hacia ese capital, para perfeccionar ese capital. ¿Quiere decir esto que todo esté resuelto? No. ¿Que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho bien? No. Yo lo decía el otro día aquí, el problema es que estas cosas las hace el hombre, las hace el ser humano. Y el hombre, el ser humano, que es la creación más perfecta de la naturaleza, tiene problemas, tiene errores. Por lo tanto, lo que hace el hombre no puede ser perfecto. Pero el hombre sí tiene algo que no lo tiene otro ser que no tenga cerebro, que no tenga razón, que es que puede rectificar los errores. Y nosotros sí tratamos de rectificar los errores. Nos equivocamos, pero tratamos de hacer las cosas mejor, damos marcha atrás, pero estamos avanzando. Tenemos un gigantón de vecinos de nosotros que no nos deja avanzar mucho más, porque tenemos un bloqueo terrible hace 50 años. Un bloqueo, no un embargo, como dicen por ahí, es un bloqueo económico, financiero, comercial. Es una guerra económica. Nosotros la calificamos de genocidio. Yo le voy a dar una partecita de algo que yo tengo, ojalá lo haya traído. Tengo por aquí que salió de manera textual de los documentos que se desclasifican del gobierno norteamericano, cuando habla de qué es lo que se perseguía con el bloqueo norteamericano contra Cuba, y se empezaba diciendo que el acuerdo ese que se desclasifica, dice, no es evidente y es verdad que el pueblo de Cuba apoya a Fidel Castro. Decía los señores que redactaron esto. Tenemos que buscar la forma de revertir ese apoyo. La única forma, la más inteligente, es con que pasen necesidades, con que en Cuba haya enfermedades, que no haya medicamentos, que no haya médicos, que el pueblo cubano no tenga trabajo,
que el pueblo cubano pase hambre y necesidades. Y ese es el bloqueo. Para eso es el bloqueo. Para que el pueblo cubano pase hambre, para que el pueblo cubano pase necesidades, para que el pueblo cubano no apoye la revolución. No ya Fidel Castro, que es un hombre, no apoya la revolución. Y entonces se ha conseguido todo lo contrario de lo que pretendían. Y hace 50 años que 11, no me alcanzan ya las manos, 11, que es 10, 11 administraciones norteamericanas, 11 presidentes norteamericanos intentan aplicar el bloqueo, aplican el bloqueo con el fin de que el pueblo de Cuba no apoye la revolución y se derrumbe la revolución. No solamente de esa forma, de muchas formas, ha habido muchas otras formas. Hubo una invasión de mercenarios en 1961. Si ustedes no lo han leído, léanlo, porque por supuesto ustedes no estaban nacidos, pero léanlo. Hubo una invasión genocida, una invasión que llegó allí, una invasión que organizaron los yanquis, la CIA y el ejército norteamericano, y que nos la soltaron allí, pero hubo una invasión que fue derrotada en menos de 72 horas. En menos de 72 horas. Y el día antes de la invasión, el día 15 de abril de 1961, porque el día 14 habían bombardeado aeropuertos en Cuba y hubo muertos, y enterrando esos muertos, Fidel declaró el carácter socialista de la revolución. Cuba iba a ser socialista de todas formas, pero las presiones yanquis nos obligaron a adelantar ese proceso, a radicalizar el proceso en Cuba. Y entonces los que fueron a Gijón, los que fueron a combatir, ya fueron a combatir por el socialismo ya. Y entonces en menos de 72 horas. Pero después nos echaron de todo. En Cuba no se conocía el dengue hemorrágico, porque nos lo introdujeron, el virus del dengue lo introdujeron, y hubo 150 muertos, 101 niños dentro de esos 150 muertos. Y cuando fuimos a buscar el medicamento para curar al pueblo, no lo encontramos en toda América Latina, porque las empresas norteamericanas habían comprado todo eso y no la vendían, y tuvimos que ir a Asia y a Europa en aviones a buscar ese medicamento para poder combatir esa enfermedad, pero lo hicimos. Y después nos introdujeron muchas plagas más, muchas plagas que nos costaron más de 1.200.000 cerdos, o que se echó a perder también una cosecha completa de cítrico con otra plaga, la llamada plaga de la tristeza, que es una plaga que cuando se la suelta ahí tú no te das cuenta. No te das cuenta porque con el tiempo es que esa plaga se mete en las matas del cítrico, y es la tristeza porque es una mata que se va poniendo triste y se va secando, y acabó prácticamente con plantaciones enteras. Es decir, a todas esas cosas hemos tenido que enfrentarnos en Cuba, pero seguir. Estamos ahí y ayudamos a nuestros amigos latinoamericanos y a nuestros amigos de cualquier parte del mundo. A nuestros hermanos africanos los ayudamos con el alma. Lo ayudamos con el alma y lo ayudamos con nuestra sangre también. Y ahí está el ejemplo de Angola. Cuando nos llamamos, fuimos. ¿Y qué fue lo que nos llamamos de Angola? Solamente cuando regresamos nos llevamos a nuestros muertos, a los cubanos que cayeron allí. Lo único. Allí no hay un pozo de petróleo que sea del Estado cubano, ni un pedazo de tierra que sea del Estado cubano. Salimos para Cuba con nuestros muertos, pero salimos para Cuba cuando se derrotó el apartheid en la batalla de Cuito-Cuanabara, cuando Namibia fue liberada, y cuando el peligro de la invasión a Angola ya no existía, y cuando el apartheid se derrumbó en Sudáfrica, que posteriormente vino la liberación de Nelson Mandela, y bueno, toda la historia que ustedes conocen. ¿Qué hacemos ahora nosotros por África, conjuntamente con Brasil? Por encomienda de la Organización Mundial de la Salud, estamos fabricando vacunas contra la meningitis, por ejemplo. Es un problema la meningitis en África, mata a una cantidad de niños que es terrible. Cuba y Brasil producen.
Los centros de la biotecnología, de la ingeniería genética nuestro y de Brasil producen esos medicamentos. Estamos enfrentando también el problema de Haití. Los médicos que hay en Haití son cubanos. Y en cooperación también con Brasil, estamos enfrentando ese problema tan terrible que es para el pueblo haitiano de no contar con médicos, no tener médicos. Nosotros ponemos los médicos y Brasil los medicamentos y los equipos que hacen falta y demás. Y ese tipo de cooperación lo estamos llevando así. Hay algo que se llama Operación Milagro. Operación Milagro surge hace unos años atrás en una conversación de Chávez y Fidel. Y Fidel le dijo, vamos a operar a 1,5 millones de latinoamericanos en 2 años para que vean, para que puedan ver. Porque hay una enfermedad que le va comiendo la vista, un problema de esto, aquello. Entonces dice, ¿cómo está bien? Dice, ¿cómo le llamamos eso? Porque eso es un milagro, de que si se da es un milagro, vamos a ponerle Operación Milagro. Y esa Operación Milagro actualmente hace casi 4 años, ya hemos operado a más de 3,2 millones de latinoamericanos. Que ya ven, de prácticamente todos los países. Primero empezamos a operar en Cuba, pero después Cuba empezó a montar centros oftalmológicos de eso en otros países. Y los montamos en Venezuela, los montamos en Bolivia, los montamos por acá, por otro lado. Y después se quedaron ahí. Esos son centros que no se venden, esos son centros que se quedan y que se donan. Está el estudio genético que yo le decía en todos estos países también. Hubo un momento determinado que hubo médicos aquí en Brasil, después no. Después no hubo más médicos cubanos en Brasil. Pero en Cuba estudian actualmente 600 jóvenes brasileños, estudian medicina. Cerca de 200 ya están aquí, están graduados. Pasan un poco de trabajo para ejercer porque tienen que hacer un internado ahí de no sé qué cantidad de meses, pero bueno, está bien, no tenemos convenio con Brasil para que se reconozca el título. Lo tendremos al tiempo, no hay problema. En definitiva, al que le conviene esto es a la población y al pueblo brasileño. Nosotros no vamos a insistir para que no piensen que nosotros buscamos algo. No buscamos nada. Y los 400 y tantos que estudian medicina en Cuba, que de los 600, 400 y tantos están estudiando medicina, cuando vengan también, en eso no hay problema. Y otros más van a ir a la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Pero en estos momentos Cuba está preparando para América Latina y para África. Tenemos casi 39.000 estudiantes de medicina. 12.000, 13.000 en Cuba y 20 y tantos mil en los países, porque los médicos cubanos, los especialistas cubanos, crean las facultades y ahí tienen a los alumnos. Eso fue una modalidad que se hizo con África. Los médicos, los profesionales cubanos de la medicina, organizaron facultades y ahí están con los estudiantes africanos, que era mucho más costoso llevarlos de los países hacia Cuba y demás, y también eso se está haciendo en otros países aquí. Fundamentalmente en Venezuela, por supuesto, en Venezuela hay más de 22.000 médicos cubanos. Porque a veces se dice, Venezuela le regala el petróleo a Cuba, eso es mentira. Venezuela suministra petróleo a Cuba, pero solamente tenemos 22.000 médicos cubanos en Venezuela. Eso se dice rápido, 22.000. ¿Qué significa 22.000 médicos trabajando de verdad y trabajando en las comunidades para la salud de la población? Y yo le decía ahorita que salud no es un gasto, eso es algo que posteriormente se va a revertir. Se revierte después en producción, se revierte en nivel de vida, en calidad de vida, etcétera, etcétera. Y hay otros muchos más programas. Pero no solamente están estos programas de la salud, están los programas de la salud y están los programas también en la educación. Hasta aquí tenemos nosotros gente en la educación. Nosotros tenemos un programa que se llama Yo Sí Puedo, que es para enseñar a leer. Y el Yo Sí Puedo está en un convenio que firmamos con el Ministerio de la Pesca aquí, con los pescadores de Brasil. Y ya se han alfabetizado casi 8.000 pescadores. Seguimos trabajando en eso. Y tenemos otro
en otros lugares, en otras comunidades, en 6, 7 estados de Brasil que estaban en un convenio con el Movimiento Sin Tierra, con casi 8.000 alfabetizados. Hasta ahora eso hay que volverlo a reactivar otra vez. Ya terminaron hace unos días los médicos que se retiraron, dejaron funcionando más de 2.000 grupos, turma creo que se llama aquí, grupos, porque los cubanos lo que son los profesores, etcétera, que preparan al personal aquí con ese método. Eso es un método que es muy novedoso, que es en portugués, que se ha hecho en otros países, incluso con otros idiomas, como Yo Sí Puedo, pero que es muy técnico y tiene que tener televisor y el aparato de video, etcétera, etcétera, porque la efectividad está precisamente en eso, y en 3 meses máximo ya la persona sale sabiendo leer y escribir perfectamente bien. O sea que nosotros seguimos en ese caso el principio del héroe nacional de Cuba, José Martí, del siglo antepasado, José Martí, donde dijo que había que ser culto para poder ser libre. El que no es culto no es libre más nunca. Y a eso lo engañan. Y a eso lo engañan. Yo me quedé frío, como decimos en Cuba, me quedé frío, me sorprendió. Me sorprendió cuando estoy leyendo las estadísticas aquí, y en las estadísticas aquí, por ejemplo, de los electores, me encontré con una cifra de 27 millones de analfabetos, publicada, no es que no la saqué de ningún sitio secreto ni nada de eso, publicada. 27 millones, pues bueno. Y es verdad que es así, porque es verdad que se trabaja y se está trabajando en eso. Bueno, imagínate 27 millones de habitantes de un país que no sepan, quizás en un territorio tan grande como Brasil, que es un subcontinente, no se echa a ver, pero son unos cuantos millones de personas. Y estamos trabajando también en la integración económica, creándose empresas para distintos tipos de producciones de acuerdo con las posibilidades de los países. Estoy hablando de ALBA ya, de la alternativa bolivariana para las Américas desde el punto de vista de la economía. Y aquí dejo esto y la posibilidad de que ustedes puedan hacer preguntas después y el profesor pueda también hablar, porque, como le dijo él, yo tengo que irme ahorita corriendo. Muchas gracias. Agora vamos passar a palavra ao professor Dr. Pedro Fassoni, e depois abriremos a perguntas. Boa noite. Gostaria novamente de parabenizar o Centro Acadêmico de Relações Internacionais pela iniciativa, porque é muito importante, já que se fala tanto do bloqueio econômico a Cuba, existe um outro bloqueio também que é preciso romper, que é o bloqueio midiático, dos grandes meios de comunicação. Acho que essa é uma oportunidade interessante para que a gente possa colocar algumas questões, alguns pontos de vista, algumas informações que não são veiculadas na grande mídia aqui no Brasil. Eu sou um simpatizante da Revolução Cubana, não considero Cuba um país perfeito, tem dificuldades, problemas, inclusive, mas eu gostaria de falar sobre os avanços e as conquistas da Revolução Cubana. Depois, no espaço para o debate, quem pode questionar algumas coisas que foram colocadas aqui, podem ficar também bastante à vontade. Bom, foi falado, que depois da Revolução houve diversas agressões dos Estados Unidos contra a ilha, e muitas dessas agressões podem ser tranquilamente, sem medo de errar, que são atos terroristas praticados pelo maior império da história, contra um povo soberano. Foi falado, por exemplo, que os Estados Unidos levaram para Cuba, por exemplo, o mosquito da dengue, enfim. Isso pode ser classificado tranquilamente como um atentado terrorista que causa vítimas, causa morte contra pessoas
inocentes, contra pessoas civis, jovens, mulheres, enfermos, não são combatentes no sentido tradicional, né? E então pode ser considerado um atentado terrorista. Eu poderia citar diversos outros atentados, né? Eu tenho, por exemplo, um documentário em DVD sobre as 638 tentativas de matar o Fidel Castro. Então, os Estados Unidos representam um Estado terrorista. Um Estado terrorista que Cuba é apenas um dos muitos exemplos que nós poderíamos citar, pode falar do Irã, da Guatemala, do Brasil, do Chile em 73, eles também tiveram seu pequeno 11 de setembro, como eles costumam falar, né? No 11 de setembro, nos Estados Unidos, o presidente, na época, Bush, ele falou que o seu país tinha sido atacado por um alvo covarde de pessoas terroristas, né? Eu sou solidário a todas as vítimas de qualquer atentado terrorista. Na palestra, na segunda-feira passada, eu li, né, uma passagem desse livro aqui, O Outro Terrorismo, que fala também, né, de diversas agressões dos Estados Unidos contra Cuba, né? E os Estados Unidos também já estiveram envolvidos, inclusive, na derrubada de aviões civis, né, de cubanos, inclusive. Eu vou ler novamente, né, correndo o risco de parecer repetitivo para quem já assistiu a palestra na segunda-feira, mas eu prometo que é só esse parágrafo. Tá? Então, em outubro de 76, derrubaram em pleno voo um avião comercial cubano em Barbados, onde morreram 73 pessoas, que compunham a tripulação e os passageiros. A derrubada dessa aeronave suscitou tal repulsa internacional que vários governos se viram obrigados a atuar. 2 mercenários venezuelanos, Hernán